Empezamos. Vale, ya Para está. Recording in progress. Hola, Sí. buenos días a todos. Espero que me oigáis. Mi nombre, bueno, ya no voy a presentar otra vez porque además merece más la pena presentar a Juan Manuel que a mí. Eh, Juan Manuel Pérez Mira, que es el ponente que tenemos en el día de hoy, es un ilustre economista, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, socio gerente de AGES y consultor experto en administraciones públicas. Juan Manuel, buenos días. Es Hola, una buenos días, persona Fernando. avezada en todos estos temas de... la verdad que a mí me resultan más difíciles, Juan Manuel, la parte financiera, ¿no? Quizás por mi formación jurídica, sin perjuicio que tengo el grado en ciencias empresariales, pero ya en la época que dedicade, ¿no? De los años 80. Bueno, me resulta más difícil en mi época municipal, en la empresa municipal de la vivienda, valga la redundancia, pues también me costaba mucho entender, ¿no? Todo lo que era el presupuesto, la parte financiera, los gastos, bueno, en fin, no sé, yo por lo menos para mí fue más difícil. Yo sin más le voy a dar la palabra a Juan Manuel. Sí deciros que por un problema de tiempo, vamos, de tiempo no, sino 1 hora y media. Fernando, pero Sí, Vale, perfecto, nada. dime. Sigue, perdón. Vale. No, deciros que en este caso, tanto Juan Manuel como yo, a las 2 tenemos que irnos, con lo cual Juan Manuel me habla de que aproximadamente estará 1 hora, 50 minutos con la exposición brillante que he estado estudiando esta mañana, porque ayer fue en Valencia fiesta, aquí en Madrid no. Y bueno, es muy interesante de seguir y luego abriremos el turno de preguntas para concluir a las 2. Os lo digo para el timetable de cada uno que lo tenga programado. Sin más, doy la palabra, si no quiere algo Enrique, nuestro querido gerente, doy la palabra a Juan Manuel Pérez Mira, brillante economista, amigo hace muchos años y con el que he compartido comidas, cenas y demás en la Asociación de Empresas Públicas de Vivienda y Suelo. Tiene la palabra Juan Manuel Pérez Mira. Muchas gracias, Fernando. Y efectivamente, bueno, la presentación la tenéis. Voy a intentar ser lo más sintético posible, entrar en los puntos que creo que tienen más interés, en mi opinión, con independencia de ese prejuicio de que luego, pues en el espacio que tengamos luego para, digamos, el debate y compartir, pues si hay que analizar con más detalle algunos de los aspectos de la presentación, pues lógicamente estoy a vuestra disposición. Bien, yo quería en esta sesión hablar pues fundamentalmente de dos cuestiones que en la práctica y por mi experiencia particular son relativamente importantes, ¿no? A nivel práctico, que son en primer lugar el tipo de relación. Ya lo habéis abordado realmente en la primera sesión con Enrique, pero el tipo de relación, fundamentalmente, el tipo de relación que se puede establecer entre una entidad instrumental y la administración de la que depende, la administración titular, y qué implicaciones, fundamentalmente en el ámbito económico, presupuestario, financiero, tiene ese tipo de relación en el día a día, que al final, pues a los gestores es una de las cuestiones que más nos aprieta, ¿no? Y en segundo lugar, también muy conectado con ese tipo de relación, pues abordar cuestiones de personal. Al final no hay que perder de vista que cuando estamos ejecutando o bien en régimen de gestión directa, servicios públicos, voy a referir durante toda la ponencia al ámbito local, pero todo lo que voy a decir es perfectamente trasladable al ámbito de las comunidades autónomas y del propio Estado. Lógicamente, con algunos matices en función de la regulación propia que tenga cada una de esas administraciones. Pero insisto que, bueno, como la mayoría del auditorio pues, pertenece al ámbito local, voy a referirme al ámbito local. Pero insisto que es perfectamente trasladable, insisto, en prácticamente pues el 95%, me atrevería a decir, de lo que estamos hablando. Estaba hablando de los temas de personal. Los temas de personal bueno, son cuando estamos desarrollando servicios públicos en régimen de gestión directa o bien estamos ejecutando prestaciones de contratos administrativos por la vía de los encargos de gestión, al final el principal componente en prácticamente todos los casos es el componente de recursos humanos, de personal y por lo tanto además el coste más relevante
de la inmensa mayoría de las actuaciones que desarrollamos. Y por lo tanto, la cuestión que inmediatamente después de recibir el encargo o de sernos atribuida la función, lógicamente, la cuestión que, digamos, más nos ocupa, de cómo conseguir y cómo regular esos recursos humanos que vamos a necesitar. Entonces, dentro del tema de personal hay dos cuestiones que conocéis perfectamente, en las que yo me quiero parar. Por un lado, la tasa de reposición de efectivos, por otro lado, el tema de la masa salarial. Y algún detalle quiero dar también al final respecto del régimen específico que puede tener el personal directivo dentro del sector público. Bien, sin más dilación, a ver, aquí. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que pretendo es bueno, pues señalar los dos caminos que tenemos de relación. Al final, ya lo visteis con Enrique, una entidad instrumental, sea del tipo que sea, con independencia de su forma jurídica, tiene dos vías de relación con la administración de la que depende, o su administración titular o sus administraciones titulares. Por una parte, lo que llamamos atribución de funciones no es que lo llamemos nosotros, lo llama así la Directiva de Contratación de la Unión Europea, que precisamente es la que se traslada a través de la Ley 917 a nuestro ordenamiento jurídico, aunque digamos esa denominación no la utiliza ni la Ley de Bases de Régimen Local ni la propia Ley de Contratos, pero sí que se está utilizando en documentos ya posteriores, como por ejemplo, muy relevante, lo voy a comentar a lo largo de la exposición, la última circular conjunta de la Abogacía General del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado. Quiero recordar que es de mayo de este año, que efectivamente hace esa diferencia y se refiere a la gestión directa de los servicios públicos o de las actividades económicas bajo el título o el calificativo, ¿no? La denominación de atribución de funciones, igual que la propia directiva. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo ahí? Ahí estamos refiriéndonos en el ámbito local al desarrollo de servicios públicos de competencia local o el ejercicio de actividades económicas, es decir, los artículos 85, 86 de la Ley de Bases de Régimen Local. Estamos refiriéndonos, cuando hablamos de la atribución de funciones, a la razón de ser de la entidad. Es decir, la razón de ser de la entidad. Aquello para lo que la entidad ha sido creada es precisamente la función o funciones que por la vía del artículo 85 o del artículo 86, la administración titular de esa entidad ha decidido desarrollar bajo esa forma jurídica especial diferenciada de la propia administración y especializada en una determinada tipo de actuación o ámbito de actuación. Junto a esa gestión directa de servicios públicos y de actividades económicas tenemos algo que ha existido, yo creo que siempre, pero que, bueno, la Ley 917, la Ley de Contratos, ha venido a clarificar parcialmente, que son lo que denominamos los encargos de gestión, los encargos de ejecución a medio propio. Anteriormente, antes de la aprobación de la ley, hablábamos de encomiendas de gestión. Ahora está muy claro ya, a raíz precisamente de la Ley de Contratos y de la Ley 40 de régimen jurídico del sector público, bueno, pues que ya la encomienda de gestión no es lo mismo que el encargo de gestión. Antes había una cierta nebulosa con respecto a este asunto. Y ese encargo de gestión, regulado en el artículo 32, fundamentalmente en el artículo 32 de la Ley de Contratos del sector público, lo que supone es el mandato de la administración titular a una entidad instrumental para que ejecute de forma directa prestaciones propias de los contratos del sector público, es decir, o una obra, o un servicio, o un suministro, o incluso la concesión de una obra o de un servicio. Por lo tanto, esas son las dos vías de relación, insisto, y las dos vías de relación no son para nada lo mismo. En un lado estamos hablando de atribuir, pues por ejemplo, en el caso del artículo 85, la limpieza viaria a por ejemplo, una sociedad mercantil municipal, atribuir la gestión de ese servicio público, pero en el segundo caso lo que estamos haciendo es
encargar la prestación de un servicio concreto que podríamos contratar en el mercado a nuestra entidad, a nuestra empresa dependiente, porque esa empresa dependiente tiene medios, tiene capacidades, tiene conocimientos suficientes para poder desarrollar esa prestación dentro de casa, in-house, que digamos es la denominación, ¿no?, que se utiliza en estos casos. ¿Qué ocurre en la práctica? Lo que ocurre en la práctica, lo pongo ahí al final de la diapositiva, es que al final lo que hace la empresa es o muy parecido o lo mismo. Es decir, si encargamos por la vía del artículo 85, perdón, si atribuimos por la vía del artículo 85 la limpieza viaria a una sociedad mercantil municipal, la sociedad limpia la calle. Pero también si formalizamos un encargo de gestión para que una sociedad mercantil municipal dependiente de nuestro ayuntamiento limpie la calle, que es un servicio que podríamos estar contratando perfectamente en el mercado, pues la sociedad limpia la calle. Por lo tanto, al final, el resultado o es idéntico o es muy parecido. ¿Y eso qué ha ocasionado? Ha ocasionado una cierta confusión sobre la utilización de estas dos figuras, la atribución de la función y el encargo de gestión. Ambos, además, emanan de la potestad autoorganizativa de la administración pública. Por lo tanto, en definitiva, son previos a el mundo de los contratos. De hecho, el propio artículo 32 de la Ley de Contratos señala de manera explícita que en ningún caso un encargo de gestión tiene la consideración de contrato. Realmente el encargo de gestión no deja de ser, en términos de la normativa comunitaria, un contrato interno, realmente. Es decir, una relación interna para realizar, para prestar o ejecutar, mejor dicho, una prestación propia de cualquiera de los contratos típicos administrativos. Sin embargo, insisto, para nada son lo mismo. Los presupuestos jurídicos que suponen ambas vías son completamente diferentes. Las condiciones que señala la ley para optar por una u otra vía tampoco son iguales. Por ejemplo, en el caso de la atribución de funciones, el propio artículo 85 pues pide demostrar en el expediente que se instruye a tal efecto pues, la eficiencia o la mayor eficiencia y sostenibilidad de esta forma de gestión frente a otras formas de gestión, cosa que no nos pide el artículo 32. El artículo 32 únicamente nos pide pues determinar que el medio propio lo es decir, que tiene la condición de medio propio y que cumple con los requisitos para ser considerado como tal. Mi experiencia es que se ha confundido mucho ambas cosas hasta el punto de llegar a lo que yo llamo, pues un poco de broma, la encarguitis que hemos tenido en los últimos tiempos en este país, porque pues nos hemos encontrado con empresas municipales pues que prácticamente toda su actividad estaba bajo la cobertura del encargo de gestión, lo cual no acaba de tener mucho sentido. Bueno, afortunadamente, como he comentado antes, poco a poco yo creo que las aguas vuelven a su cauce, las cosas se van digiriendo. Es verdad que el encargo de gestión en la regulación del artículo 32 fue bastante novedosa. Y bueno, tenemos la circular conjunta que he mencionado anteriormente de la IGAE y la Abogacía General del Estado, que ya dice literalmente que el encargo de gestión es algo accesorio. ¿Accesorio a qué? A la actividad principal u ordinaria de una entidad, aquello para lo que ha sido creada. Y para lo que ha sido creada es precisamente para gestionar en régimen de gestión directa aquellos servicios públicos o desarrollar actividades económicas que haya previsto la Administración. Y de esa manera, teniendo esos medios, teniendo esas habilidades, esas capacidades, poder de manera accesoria desarrollar prestaciones que la Administración podría adquirir en el mercado con medios que ya tiene en casa. Bueno, sobre sobre todo ese planteamiento, pues de alguna manera sí que podemos dar algunos rasgos fundamentales que diferencian la atribución de la función con respecto al encargo de gestión y que luego tienen
importancia en la aplicación práctica y en la plasmación en nuestra gestión diaria. La atribución de la función, por tanto, es una forma de gestión directa. Insisto que ambas vías emanan de la potestad, del ejercicio de la potestad de autoorganización de la administración pública, pero en definitiva es una forma de gestión directa descentralizada, es decir, mediante la creación de una nueva entidad diferenciada de la propia administración, que puede ser una sociedad mercantil, una entidad pública empresarial, puede ser un organismo autónomo, en el caso del régimen local. En el caso de las comunidades autónomas o el Estado hay otras formas jurídicas, como los entes, en fin, hay otras formas jurídicas propias de cada una de las administraciones. Pero en definitiva estamos hablando de crear una figura, una nueva persona jurídica diferenciada de la propia administración para ejecutar de manera descentralizada y especializada una serie de servicios o realizar una serie de actividades económicas, porque así la administración ha entendido en ejercicio de esa potestad autoorganizativa que es más conveniente para el interés público. La ley lo permite y la administración tiene la capacidad de utilizar esta forma de gestión. En el caso concreto, en el caso del régimen local y en el caso concreto de optar por la forma jurídica de sociedad mercantil o entidad pública empresarial local, sí que es verdad que la ley nos impone un requisito adicional, que es el de poner de manifiesto, de demostrar que esa forma de gestión es más eficiente y más sostenible que la propia gestión directa e indiferenciada por la propia administración pública. Claro, la atribución de la función, en principio, por lo tanto, dado que es la razón de ser de la entidad, en principio se configura con un plazo de duración indefinido. Es decir, hasta que la administración entienda que es mejor optar por otro tipo de gestión. ¿Cómo se financian las actuaciones? Es decir, los gastos e inversiones en los que incurre la entidad dependiente en el desarrollo de esa atribución de la función. Pues a través de dos documentos fundamentales, en el caso del régimen local, que marca la propia ley de haciendas locales, que forman parte del propio presupuesto municipal y que son el estado de previsión de gastos e ingresos y el programa anual de actuación, inversión y financiación, el PAIF. Por lo tanto, estos son los dos documentos en los cuales se plasma qué es lo que vamos a desarrollar anualmente en desarrollo de esa atribución de funciones por la que fuimos creados, o bien por la que se modificó nuestro objeto social y se nos incluyeron nuevas funciones, y cómo se va a financiar. Insisto que esos dos documentos son los documentos clave que marca la Ley de Haciendas Locales y que en definitiva forman parte del propio presupuesto municipal y que aprueba el Pleno del Ayuntamiento. Por lo tanto, que tienen, digamos, la consideración o están al mismo nivel que el propio presupuesto de la Administración. Bien, una vez que hemos determinado qué vamos a hacer y cómo lo vamos a financiar, hay que gestionarlo. Y la atribución de la función o la atribución de funciones se caracteriza porque la gestión va a ser autónoma. Es decir, nos han creado para limpiar la calle, para recoger la basura, para prestar el servicio público que sea. Y bueno, pues nosotros lo vamos a hacer autónomamente, lógicamente, dentro de las directrices que haya aprobado la Administración dentro de ese programa de actuación, inversión y financiación, dentro de las directrices que podamos recibir de la propia Administración y, lógicamente, con sujeción a las directrices que determinen nuestros órganos de administración, que no dejan de ser órganos de administración nombrados y controlados por la propia Administración. Claro, bajo ese prisma, la financiación de las actividades desarrolladas mediante la atribución de la función, pues normalmente va a ser por la vía de las transferencias. El ayuntamiento, la administración que sea, lo que tiene que hacer al aprobar su presupuesto, nuestro PAIF y ese estado de previsión de gastos e ingresos, es consignar los créditos que sean necesarios para dar cobertura a eso que hemos aprobado, igual que hace con el resto de las actividades de la Administración. Normalmente esos créditos pues, serán transferencias de capítulo 4 y de capítulo 7, transferencias corrientes o transferencias de capital. ¿Y cómo se librarán esas transferencias?
pues tal y como se determine en esos documentos que hemos aprobado, en ese PAIF. También, y esto lo comentamos habitualmente, y es que, bueno, como luego la práctica es algo fundamental, cómo se van a librar esos fondos es algo que hay que regular, y hay que regularlo no solamente en el PAIF puede o debe de tener incluidos los créditos que haya que consignar para financiar las actividades que hemos previsto, pero luego hay una serie de normas presupuestarias que tendrá la administración correspondiente, en el caso de las entidades locales, las bases de ejecución del presupuesto, y ahí resulta muy conveniente establecer, por ejemplo, a través de la aprobación o la inclusión de una base de ejecución específica, regular este tipo de cuestiones, es decir, cómo se libran los fondos, qué requisitos, con qué periodicidad, lo que la entidad considere conveniente para, para dar cobertura a todos los sujetos que intervienen en este trámite, dar cobertura jurídica, dar seguridad y que todo el mundo sepa cómo va a funcionar. Yo pongo ahí, entre paréntesis, no se trata de un proveedor. Ocurre, o al menos en mi experiencia, que en algunas ocasiones a la empresa municipal se le trata como un proveedor más, como un contratista más, en cuanto al trámite de facturas y una serie de obligaciones. Incluso he llegado a ver encargos que pedían avales a la propia empresa municipal. Bueno, esto no es. Es decir, la empresa municipal, en la medida en que está desarrollando un servicio público de manera a través de una gestión directa, pues no deja de ser el propio ayuntamiento con otra forma jurídica, aunque sea una persona jurídica diferente. Frente a la atribución de la función, que insisto, y ahora ya sí, tras la última circular conjunta de mayo, queda claro que es lo que, digamos, es lo fundamental en la actividad, lo ordinario, lo principal, ¿no? En la actividad de la entidad dependiente, tenemos el encargo de gestión, que se configura como algo accesorio. No quiero decir puntual, no quiero decir excepcional, pero sí accesorio. Es decir, no podemos llenar de contenido una entidad dependiente a través de cargos de gestión. Esta es la cuestión fundamental. Por lo tanto, la forma fundamental de funcionar debería de ser la atribución de la función con todo lo que ello conlleva, y de manera accesoria, como tenemos medios, como tenemos capacidades, la Administración puede, en vez de ir al mercado a adquirir determinadas prestaciones, puede hacerlo en casa. Y ese es el encargo de gestión. Por lo tanto, también es una forma de gestión directa, pero en este caso no de servicios públicos, no de actividades económicas, sino de prestaciones propias de los contratos administrativos. Es decir, una obra, un servicio, un suministro. En este caso, la ley no nos pide acreditar ni más eficiencia ni más sostenibilidad, sino únicamente acreditar que somos medio propio, es decir, que mantenemos esa condición de medio propio. Y, lógicamente, el encargo no puede ser indefinido, el encargo tiene que tener un plazo. Es verdad que como el encargo no deja de ser una manifestación más de la potestad autoorganizativa de las administraciones públicas, pues poco se puede regular ahí. Sin embargo, la ley de contratos sí que determina que hay que publicar el plazo del encargo. Así que la ley sí que nos está diciendo que, aunque no entra en determinar cuál es el plazo que tiene que tener el encargo concreto, como sí lo hace con los contratos, lo que sí que nos dice es que deben de tener un plazo. Por lo tanto, el encargo, a diferencia de la atribución de la función, no es una figura que pueda tener carácter indefinido. Yo decía antes, la atribución de la función la gestionamos de manera autónoma, dentro de unas directrices, dentro de unos compromisos que hemos adquirido al plantear y al aprobarse el PAIF, es decir, dentro de un marco, pero de manera autónoma. Sin embargo, el encargo no, el encargo es un mandato, y en la medida de que es un mandato no nos podemos salir del encargo, es decir, tenemos que gestionar con estricta sujeción a los términos del encargo, aunque sí que es cierto que también es verdad que la Administración tiene mucho margen para determinar cómo regula el encargo. El encargo puede ser un encargo que regule hasta el más mínimo detalle de lo que tenemos que hacer, o puede ser un encargo, digamos,
establecido en términos más generales y por lo tanto que nos dé también ahí dentro pues, una cierta capacidad de maniobra. Pero el medio propio no va a poder salir de aquello que fije el encargo. La financiación de las actuaciones las tiene que determinar el propio encargo. El propio encargo tiene que determinar cómo se va a financiar las actuaciones que vamos a desarrollar en la ejecución del encargo. Dice la ley con arreglo a tarifas basadas en el coste real del encargo. Es verdad, el tema de las tarifas tiene una cierta polémica porque bueno, la ley habla de un desarrollo reglamentario para determinar cómo se deben de establecer esas tarifas, desarrollo que no existe a fecha de hoy y por lo tanto, bueno, pues en principio, pues bueno, ahí de nuevo entra en juego la potestad autoorganizativa y cómo configurar la tarifa, si es por unidades de obra, si es a tanto alzado, pues va a depender de lo que determine cada administración. Al final es la administración la que lanza el encargo a la empresa pública, la que lo formaliza. El encargo es un mandato de obligado cumplimiento para la entidad instrumental. ¿Y cómo se financiarán esos costes? Pues esas aportaciones para compensar los costes del encargo, normalmente la Administración tendrá que consignarlas en su propio presupuesto de gastos, normalmente en capítulo 2, 4, 6 o 7. Y en cuanto al libramiento, también en este caso resulta muy conveniente bueno, ver si se puede regular en las normas presupuestarias, muchas administraciones lo tienen ya regulado, o en las propias bases de ejecución del presupuesto. De igual manera, el artículo 32.2 de la Ley de Contratos habla de que los estatutos del medio propio o sus actos de creación deben de determinar el régimen jurídico y administrativo de los encargos. Por lo tanto, tenemos dos vehículos para determinar la letra pequeña de cómo se gestionan los pagos, cómo se realizan las justificaciones, cómo se realizan las liquidaciones parciales o totales de los encargos de gestión a través de esos dos instrumentos, la determinación del régimen jurídico y administrativo de los encargos y las bases de ejecución o normas presupuestarias. En este asunto yo sí que quiero incidir en que el encargo de gestión, en la medida en que se configura como un mandato, debería de, digamos, pivotar sobre el principio de neutralidad económica para el mandatario, en este caso, que es el medio propio. Es decir, el encargo, a través del encargo, el medio propio no puede tener beneficios, pero tampoco debe tener pérdidas. Con independencia de que puedan haber efectos financieros por el hecho de que, bueno, pues digamos que en el tiempo no coincidan los cobros con los pagos, pero al final del encargo, el encargo debería haber sido neutro para, en términos económicos, para el medio propio y por lo tanto que los ingresos y los gastos sean lo mismo, siempre y cuando, lógicamente, los gastos estén acreditados, sean necesarios para la ejecución de las actividades encargadas y hayan sido efectivamente soportados. Pero en la medida en que los gastos y las inversiones cumplan estos requisitos, el medio propio debe de ser compensado exactamente por los costes incurridos, de manera que el encargo debe de tener la posibilidad de ser liquidado. Así lo reconoce la propia Intervención General del Estado con respecto a los encargos en el sector público de la Administración General del Estado. Esto también lo podemos regular y también podemos en nuestra Administración establecer un protocolo o un procedimiento para la gestión de los encargos que regule este tipo de cuestiones. Bien, en este esquema básicamente lo que hago es pues sintetizar todo lo que acabo de decir con una cuestión que sí que quiero señalar. He dicho que la función principal de la entidad dependiente es aquella para la que ha sido creado, aquella o aquellas para la que ha sido creado, o bien para prestar un servicio público, ejercer una actividad económica, y que al final, junto a ella, que es lo fundamental, la entidad dependiente, si es medio propio, puede recibir como de manera complementaria, accesoria y siempre con carácter limitado en el tiempo, la ejecución de prestaciones propias de los contratos que son los encargos. Por lo tanto,
La función principal se sitúa en el momento inicial, es decir, en el momento de creación de la entidad o, en todo caso, de modificación de su objeto social, y el encargo se va a situar siempre en un momento posterior, porque para poder realizar el encargo ya tengo que tener capacidades que la Administración va a utilizar para realizar esos encargos o formalizar esos encargos de gestión. Y una cuestión muy importante y que en la práctica ocurre a menudo, y es la de encargos que digamos, se eternizan en el tiempo, que se realiza un encargo quizá con buen criterio para ver la entidad es capaz y qué problemas pueden aparecer en el desarrollo del encargo, pero ese encargo se va renovando una y otra vez y finalmente pasa un periodo de tiempo muy importante, de manera que al final el encargo pues, deviene estructural. En el caso de que eso ocurra, lo lógico sería ya acabar con esa situación de encargos que se renuevan una y otra vez y, digamos, si no está hecho ya el expediente de atribución de la función, gestionar o tramitar un expediente de atribución de la función y, por lo tanto, ya digamos, atribuir esa función de manera indefinida al medio propio. Bien, aquí no me voy a detener. Estas diapositivas pues, insisten en las cuestiones financieras que he comentado. Sí que me parece muy relevante que tengáis presente la orden EHA 733 de 2010. Es la que regula desde el punto de vista contable todo esto que estaba mencionando, es decir, cómo se financian los servicios públicos a través de transferencias, qué tipo de transferencias, qué finalidades pueden tener las transferencias y cómo esas transferencias luego se contabilizan, bien directamente a pérdidas y ganancias o bien directamente a resultados. Pero lo más importante desde mi punto de vista, al margen de esto, la orden EHA 733 no deja de ser más que una adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad específicamente para las empresas públicas. Desde mi punto de vista, con respecto a lo que estamos hablando ahora, la mayor importancia que tiene esa orden es precisamente dejar claro que los servicios públicos se tienen que financiar por la vía de las transferencias. Y por lo tanto, bueno, ahí tenéis desarrollado perfectamente estas cuestiones. El encargo de gestión, también todo esto ya lo he comentado y no me también el régimen económico, lo he comentado, el tema de los costes reales, el tema de el concepto bueno, las características que deberían de tener los costes para poder ser compensables por la administración y luego si en el debate pues alguien tiene más interés en este asunto, pues lo comentamos, ¿no? Y luego también respecto del procedimiento de tramitación y gestión de los encargos de gestión, también lo he mencionado, no deja de ser también un acto más de autoorganización de la administración. Lógicamente, como el encargo de gestión se sitúa en el ejercicio de la potestad autoorganizativa, no existe un procedimiento específico de gestión o de tramitación de los expedientes de encargo de gestión. A mí me parece muy conveniente, al menos que haya unas líneas, que puede ser por la vía de las bases de ejecución presupuestarias, por las vías de la aprobación de un procedimiento específico que regule en nuestra administración cómo se tramitan y cómo se gestionan los encargos. Porque hay una serie de elementos que no están definidos en la ley que sí que conviene regular y que muchas veces generan ciertas incertidumbres. Uno de ellos, lo he comentado ya, el plazo de duración de los encargos. La ley dice que hay que publicar el plazo de duración. La intervención general nos dice que el encargo es algo accesorio, por lo tanto, debemos entender que el encargo no puede tener un plazo de duración indefinido. Pero bueno, ¿cuánto dura un encargo? Yo creo que esto es importante decir algo. En función a lo mejor del tipo o la naturaleza de la prestación encargada, si es un servicio, un suministro, una obra, esto sería conveniente tenerlo claro. El órgano competente dentro de la administración que puede formalizar un encargo, porque claro, al final el encargo lo formaliza el poder adjudicador, que es el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado,
Pero ¿quién concretamente dentro de, por ejemplo, de un ayuntamiento es competente para formalizar el encargo? La alcaldía, la junta de gobierno, el pleno. Esto también es importante. ¿Quién se tiene que responsabilizar del encargo? ¿Cuáles son las fases de la tramitación administrativa del expediente del encargo? ¿Qué pasa con los encargos que son plurianuales y qué pasa, en algo que ya he comentado repetidas veces a lo largo de la exposición, con los pagos, con los abonos al medio? Y por tanto, todo eso, en mi opinión, es muy conveniente establecer una regulación, aunque sea mínima, en nuestras administraciones, porque eso da seguridad jurídica a todo el mundo. A todos los que estamos interviniendo, a todos los agentes que estamos interviniendo en el encargo de gestión. Bien, con esto dejo la primera parte de la exposición cerrada, al margen de lo que luego podamos comentar, y entro en la parte, digamos, de personal y del ámbito laboral. Sabéis todos que en el año 22 hubieron cambios muy relevantes en el ámbito laboral que nos han afectado muchísimo a los gestores públicos, fundamentalmente tres. En primer lugar, la reforma laboral que ha cerrado prácticamente la posibilidad de seguir realizando contratos temporales en general, no solamente en el sector público. Lo que ocurre es que en el sector público tenemos una dinámica muy especial porque digamos que tenemos dos muros. Por un lado, no podemos hacer contratos temporales, que era la vía de escape que estábamos utilizando en gran medida hasta ahora a la hora de desarrollar los encargos y otro tipo de actividades, pero tenemos una limitación respecto de la realización de contratos indefinidos por la vía de la tasa de reposición. Por lo tanto, esto el sector privado no lo tiene. El sector privado no está sujeto a una tasa de reposición, nosotros sí. Y por lo tanto es como estamos constreñidos, ¿no?, entre dos muros, ¿no? Y esa es la principal problemática que estamos teniendo en el sector público. Junto a ello, el tema de la estabilización del empleo temporal, la Ley 2021, que ya se inició en el año 22, que continúa y que esa pues lleva su propio camino. La tasa de reposición de efectivos ya es algo que ha venido, ¿no?, para quedarse en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley de Presupuestos Generales del Estado y las de las comunidades autónomas todos los años recogen este concepto y además sin variación. En este momento, el artículo 20 de la ley del año 23 regula con carácter general una tasa de reposición de efectivos del 110%. ¿Respecto de qué? Pues respecto de la diferencia entre altas y bajas de empleados fijos o indefinidos en el ejercicio inmediatamente anterior. Por tanto, digamos que nuestra tasa ordinaria, voy a llamarle así, de reposición de efectivos, no es más que la diferencia entre altas y bajas de fijos e indefinidos del año 22 multiplicada por el 110%, o incluso podemos llegar al 120% en el caso de los sectores que la norma define como prioritarios, que ya adelanto que son muy amplios. Es decir, por lo tanto, prácticamente en casi todos los casos vamos a poder llegar al 120%. Y en el caso de las sociedades mercantiles concretamente y las entidades públicas empresariales, podemos directamente llegar al 120% simplemente motivándolo en el expediente. Claro, esa tasa de reposición ordinaria tiene truco, porque al final estamos hablando del 110 o el 120% sobre la diferencia del año anterior, pero si la diferencia del año anterior es cero, el 110 o el 120% de cero sigue siendo cero. De manera que en muchas ocasiones la tasa de reposición de efectivos no nos va a permitir ampliar plantillas. De hecho, se llama tasa de reposición, no es una tasa de ampliación. Aunque realmente utilizando un porcentaje superior al 100%, la ley nos está permitiendo ampliar un poco la plantilla. Pero no es la finalidad de la tasa de reposición. Una novedad muy importante, en mi opinión, que sí que es de la ley del año 23, es la que os he señalado, y es que este año, el año 23, cada administración, es decir, cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma, el propio Estado, tiene ya habilitado por la ley de presupuestos
el autorizar con carácter extraordinario una tasa específica de reposición, la que resulte necesaria para dar cumplimiento al objetivo de llegar al 8% máximo de temporalidad sobre los puestos de carácter estructural, que era el objetivo general que fijaba la Ley 2021. Para ello hace falta contar con un instrumento de planificación plurianual y, en principio, de aquí a final de año, nuestra Administración podría autorizar esa tasa de reposición extraordinaria. Así que tenemos en este momento 3 tasas de reposición. La tasa de reposición ordinaria, que es la que acabamos de ver, la tasa de reposición extraordinaria que nos podría autorizar nuestro ayuntamiento, y la tasa de reposición también extraordinaria que autorizó la Ley 2021 para la estabilización del empleo temporal. 3 tasas de reposición. Junto a esas 3 tasas de reposición tenemos una cuarta vía de contratación de personal indefinido, que es la de contrataciones o de supuestos que no computan en tasa de reposición. También está regulado en el artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, si no recuerdo mal, en el apartado 4, si no recuerdo mal, y son las que aparecen en la diapositiva. Hay alguna más, pero que tiene que ver con el Ministerio de Defensa y alguna cosa muy específica que no he puesto ahí. Pero son fundamentalmente las que aparecen en la diapositiva. Se repitieron en el año 22 y en el 23. Veremos si en el 24 vuelven a aparecer, supongo que sí. Y me interesan fundamentalmente 2, las que he señalado en negrita. Por un lado, no computan en tasa de reposición las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios cuyo establecimiento venga impuesto en virtud de norma estatal, autonómica o local. Y, en segundo lugar, tampoco computaría en tasa de reposición aquellas contrataciones que se deriven de servicios públicos que pasen a ser prestados mediante gestión directa y que hayan estado siendo prestados hasta la fecha, digamos, por empresas externas, por contratistas privados. Esas son las 4 vías que tenemos para contratar personal indefinido. Junto con esas 4 vías tenemos 2 válvulas más de escape: la de la disposición adicional cuarta de la reforma laboral, que nos permite realizar también contratos, dice, cuando resulten esenciales por tiempo indefinido o fijos y continuos para el cumplimiento de los fines que las administraciones públicas y las entidades que forman el sector público institucional tengan encomendados, previa expresa acreditación y con autorización necesaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y la adicional quinta, que nos permite realizar contratos de duración determinada, estos temporales, para la ejecución de programas financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o, en general, para la ejecución de programas de carácter temporal financiados con fondos de la Unión Europea. Bien, ¿qué pasa con la contratación temporal? Al margen de lo que acabo de comentar de programas financiados con fondos europeos. Bueno, la contratación temporal, en principio, solamente es posible con arreglo a los supuestos que plantea el Estatuto de los Trabajadores, en el caso de las entidades sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales, es Jacinto. Fundaciones. Hola, soy Julieta, la de la reserva de no sé si alguien me está hablando. gallegos. Julieta, si puedes cerrar el micrófono, por favor. Bueno. Sí, pero dejamos las fechas y no la cerré. Julieta, por favor. Julieta, Sí. ¿puedes Dime. cerrar el micrófono? No, si puedes Sí, cerrar el micrófono. inmediatamente. Gracias, Sí, Julieta. perdón. Gracias, Perdón. Estaba diciendo que hasta el año pasado la contratación temporal en las entidades instrumentales estaba prohibida con carácter general, salvo en 2 supuestos que recordaréis, que uno era el de la cobertura con carácter excepcional para la cobertura de necesidades urgentes e inaplazables, y, en segundo lugar, para la ejecución precisamente de encargos de gestión. Este año 23, esta prohibición con carácter general para los contratos temporales desaparece, y simple y llanamente lo que se dice es que tenemos que ajustarnos a los supuestos y condiciones que fije el Estatuto de los Trabajadores. Únicamente se mantiene
la posibilidad, la prohibición general de contratación temporal, salvo en casos excepcionales y para la cobertura de necesidades urgentes e inaplazables, solo para la propia Administración y los consorcios de carácter público. Bueno, aquí tampoco ya me voy a detener en el tema de las... Aquí tenéis las modalidades que conocéis, bueno, si no las tenéis aquí en las diapositivas de contratación temporal que tenemos actualmente en el Estatuto de los Trabajadores, muy limitadas, como sabéis, en cuanto al contrato de circunstancias de la producción, que está únicamente limitado para dos causas tasadas, que es el incremento ocasional imprevisible y las oscilaciones de la producción. Ahí podemos utilizar este contrato hasta 6 meses, máximo 1 año, si así lo prevé el convenio, o situaciones ocasionales, previsibles y con una duración reducida y delimitada, y en ese caso podemos utilizar esta tipología contractual en un máximo de 90 días. Y luego el contrato de sustitución, en los casos tasados que establece el Estatuto de los Trabajadores. Fuera de eso, no podemos hacer uso de la contratación temporal y, como sabéis todos, pues realmente la inspección de trabajo se está poniendo muy seria en el uso de la contratación temporal fuera de estos supuestos tasados. Masa salarial es la segunda gran limitación que tenemos en el sector público respecto del ámbito de personal. Este año las retribuciones del personal al servicio del sector público en general, como sabéis, no han podido experimentar un incremento global superior al 3,5%, concretamente el 2,5% desde el 1 de enero. Ahora, precisamente esta semana, creo que esta semana pasada, el Gobierno ha aprobado el 0,5% adicional como consecuencia del crecimiento del IPC, que está previsto en el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y aún tenemos otro 0,5% adicional que también podría incrementarse las retribuciones del personal en el año 23 en función de la evolución del Producto Interior Bruto. Entiendo que eso ya será pagadero con carácter de atrasos, si es que lo es, en el año 24, pero será con respecto a las retribuciones del año 2023. La masa salarial, pues prácticamente al margen de esto, su definición y condicionantes pues siguen siendo los mismos, y únicamente, como siempre, en los últimos años, quedan excepcionados del cumplimiento de estas limitaciones en cuanto al crecimiento de la masa salarial las variaciones o las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles, bien por el contenido, la variación en el contenido de los puestos de trabajo, por la variación en el número de efectivos o por el grado de consecución de los objetivos fijados. Tened en cuenta que la masa salarial se mide, o mejor dicho, más que la masa salarial, el cumplimiento de la limitación establecida, la limitación legal establecida sobre el crecimiento de la masa salarial, se mide en términos de homogeneidad respecto del número de efectivos y de su antigüedad. Por lo tanto, para verificar si hemos cumplido con esta limitación, habremos de tener en cuenta el número de efectivos en alta a 31 de diciembre del ejercicio anterior y la antigüedad de esos efectivos. Esto quiere decir, entre otras cosas, que si contratamos a más personal durante, por ejemplo, el año 23, el nuevo personal obviamente aumentará nuestro gasto de personal y con ello nuestra masa salarial, pero esos nuevos efectivos no computarán para verificar si hemos incrementado o si hemos superado la limitación que tenemos con respecto al incremento de la masa salarial en el año 23. Sí computarán para hacer esa verificación ya en el año 24, porque esos efectivos ya estarán de alta en el año 23. Tened en cuenta algo muy, muy importante. La masa salarial no es el gasto de personal. El gasto de personal es algo más grande que la masa salarial. De hecho, la masa salarial excluye de su cálculo conceptos como las indemnizaciones que están dentro del gasto de personal. ¿Qué es o qué pretende la limitación sobre la masa salarial? Lo que pretende básicamente es controlar el incremento retributivo del personal al servicio del sector público.
Por lo tanto, al final no estamos dejando de controlar el gasto de personal, pero realmente la limitación al crecimiento de la masa salarial no es una limitación al gasto de personal. Estamos controlando el crecimiento del gasto del personal por la vía de controlar las retribuciones del personal, que obviamente son uno de los componentes más relevantes del incremento en el gasto de personal. Pero el gasto de personal aumenta también por otros motivos, simple y llanamente, por ejemplo, por el incremento de efectivos, por contratar a más personas, ¿eh? Yo creo que esto, insisto en este tema porque es una confusión que a veces me he encontrado, la de equiparar gasto de personal con masa salarial, y no es así. Y especialmente con la limitación a la masa salarial. En cuanto al personal directivo, y con esto ya voy a acabar, bueno, simplemente señalar dos cuestiones que creo que son muy importantes. Cuando se reforma la Ley de Bases de Régimen Local en el año 2013, se reforma la disposición adicional 12ª de la Ley de Bases y se hacen, a través de esa disposición, se hacen dos cosas fundamentalmente. Se introducen en el régimen local los conceptos de máximo responsable y de directivo. Y por otro lado, se determina el tipo de relación que debe vincular a estas figuras con la entidad en concreto, ¿eh? Realmente no se hace de una forma directa, ¿eh? Concretamente ahí he reproducido el punto número 1 de la adicional 12ª y dice: las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección. Bueno, nos está ya dando entrada a que en este ámbito del personal directivo o de los máximos responsables de las entidades, la figura contractual tiene que ser una de estas dos, pero no hace una correspondencia biunívoca entre uno y otro, como sí que hace el Estado, y ahora lo comentaré. Y además nos habla de la figura de máximo responsable y la figura de directivo. Pero no llega más allá, la adicional 12ª de la Ley de Bases. Sin embargo, el Real Decreto 451/2012, que es el que regula esto para el Estado, sí que nos da otras claves. Obviamente es una normativa que no es de aplicación directa, a la administración local, pero que sí que nos da unas claves y que la propia administración luego, de nuevo, en ejercicio de su potestad autoorganizativa, puede regular estas cuestiones, como sí que lo ha hecho efectivamente en muchos ayuntamientos, en España. ¿Qué hace el Real Decreto para el Estado? Pues bueno, pues regula el régimen retributivo de esos máximos responsables y directivos y los define y determina, ahí el Estado sí que determina cuál es el tipo de relación contractual que debería tener cada una de estas figuras. ¿Y cómo define a estas figuras? Bueno, pues diferencia el máximo responsable del directivo. El máximo responsable en el ámbito del Estado, y ahora ya también en el ámbito de muchos ayuntamientos, que lo que han hecho simple y llanamente es trasladar estas propias definiciones a su propio ámbito, mediante los correspondientes acuerdos. El máximo responsable pues sería el presidente ejecutivo, el consejero delegado del Consejo de Administración o de los órganos superiores de gobierno, o en su defecto el director general equivalente. En definitiva, los administradores, el que tiene capacidad de administrar la entidad. Y los directivos están en un escalón por debajo de estas figuras. El directivo es alguien que ejecuta una serie de funciones de gran relevancia, con autonomía, con responsabilidad, pero siempre reportando y dependiendo de los órganos de administración. Y el Estado sí que establece esa correspondencia. Dice, bueno, el artículo 4 sí que determina que los máximos responsables estarán vinculados con la entidad a través de un contrato mercantil, y los directivos y otros máximos responsables diferentes de los anteriores, entonces estarán vinculados a través de un contrato de alta dirección. Esto, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, en mi opinión, encaja muy bien con la Ley de Sociedades de Capital en el caso de las sociedades mercantiles, que como sabéis prevé el establecimiento de un contrato entre el consejero delegado y la sociedad, cuando hay uno o varios consejeros delegados, y prevé y también encaja muy bien con la figura del directivo y con la posibilidad de que cuando un directivo pierde la confianza del administrador, de los administradores de la sociedad, pueda ser cesado
sin necesidad de que eso sea muy oneroso para la propia entidad instrumental. Por lo tanto, en la medida en que el directivo, digamos, está sujeto o su relación es la de un contrato de alta dirección, digamos, tanto el nombramiento, que no necesita ser realizado a través de un procedimiento con pública concurrencia y, bueno, esto con matices, salvo las entidades de derecho público, esto que acabo de decir. Es decir, en las entidades de derecho público seguramente sí que tiene que haber un procedimiento con pública concurrencia, aunque puede ser un procedimiento de libre designación. Y por lo tanto, donde haya una apreciación discrecional por parte del órgano instructor. En el caso de las sociedades mercantiles, sin duda, no necesita haber un procedimiento con pública concurrencia y podemos ir directamente a una designación directa de un directivo. Y con la misma facilidad que lo estamos designando, lo vamos a cesar en el caso de que pierda la confianza del órgano de administración. Y además, sin necesidad de ir a un procedimiento, como ocurría antes, de despido improcedente, que no estaba en absoluto justificado porque el puesto volvía a ser, como es lógico, cubierto con carácter, pues prácticamente sin solución de continuidad y además con unos costes para la administración muy relevantes. Bien, y hasta aquí un poco lo que quería decir. Creo que me he ajustado más o menos, Fernando, al tiempo que habíamos hablado y si te parece, pues ya podemos dar paso a los participantes. Fenomenal, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, es un tema muy específico, complejo. La verdad que arduo para los que somos ajenos a todo este tema, ¿no? De la financiación, de la entes colaboradores, en fin. Yo, bueno, paso a hacerte las preguntas que veo en pantalla. Manuel pregunta a todos desde un punto de vista de una empresa pública que recibe una transferencia de su administración por atribución de funciones, ¿cuál debe ser su tratamiento contable? Bien, pues el tratamiento contable, lo he comentado antes, está regulado en la orden EHA 733 de 2010, en función de cuáles sean los objetivos de dicha transferencia. Bien la transferencia va a ser imputada directamente a patrimonio o bien va a tener reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, insisto que la remisión es la de la orden. Sí, disculpa porque el propio Manuel se contestaba a sí mismo y a todos, vamos, decía, ya veo que se ha aclarado que hay que verlo en la orden de 733/2010 de Eso EHA. Preguntas aquí no hay más. Yo no sé si ahora sobre la marcha alguien quiere formular alguna pregunta a Juan Manuel. Si no hay ninguna... Igual, bueno. igual he ido demasiado rápido, ha sido demasiados No, conceptos. que va, lo que no. Yo, mira, a mí me recordaba todo esto a Gaspar Ariño, cuando catedrático administrativo, ¿no? Que decía, te hablo de los años 90, ¿no? En un curso que tuve con él, la huida del derecho administrativo, ¿no? Llamaba a todo este tema de las sociedades públicas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado en 30 años, ¿no? Todo el tema. Entonces, yo creo que no ha sido nada rápido, ha sido muy bien, muy pausado, muy claro. Lo que pasa que, bueno, no deja de ser un tema complejo, muy específico de las personas que se dediquen a esto. Fíjate que yo la anterior con Enrique sí pude contestar a la limón a algunas de las preguntas porque me resulta más afín. Hombre, aquí lo más que podría es en el tema, pero nadie pregunta nada, ¿no? De los altos cargos y todo esto, ¿no? O sea que no. Bueno, yo creo que ha sido todo muy claro, Juan Manuel. En cualquier caso, tu magnífica ponencia queda aquí. Creo que queda grabado también. A ver, estoy recibiendo, a Enrique, ver, Fernando, estoy recibiendo yo. Pediría si puede volver a explicar sobre los conceptos de integra masa la salarial. masa salarial. Esto es nuevo. Mira, de las 1335, Z3. Pediría si puede volver a explicarse los conceptos que integran la masa salarial. Sí, y si es realmente factible reponer efectivos y no incrementar la Claro, masa. claro, Parece eso es. contradictorio. Bueno, Sí, sí, vamos a ver, los conceptos que integran la masa salarial son todos los conceptos retributivos
salariales y no salariales que perciben los empleados de una entidad del sector público, salvo aquellos que están explícitamente excluidos por parte de la ley y que el propio artículo, creo que es el 19 de la ley de presupuestos, determina, que son las indemnizaciones y alguna cuestión más. Claro, yo he dicho, y es una cuestión que me imagino que ha llamado la atención, por eso se plantea que la masa salarial no se incrementa al contratar a más personal en el ejercicio en que se contrata. En el ejercicio en que una o varias personas son altas en la empresa, no incrementa la masa salarial. No he dicho exactamente eso. Sí incrementa la masa salarial, pero esas personas no las tenemos que considerar para verificar la limitación que nos impone la ley al crecimiento de la masa salarial, que son dos cosas diferentes. La masa salarial sí que se incrementa, el gasto de personal sí que se incrementa, pero la verificación de la limitación al incremento de la masa salarial se efectúa en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación y por lo tanto únicamente con respecto al personal que teníamos en alta en esa fecha, o los puestos de trabajo que teníamos cubiertos en esa fecha, que es el 31 de diciembre del año N-1. Y por eso he insistido en que la limitación al crecimiento de la masa salarial lo que pretende es controlar el incremento de las retribuciones y no del gasto de personal. Obviamente, controlando el incremento retributivo, al final estamos controlando el gasto de personal en una parte muy relevante, que es el incremento retributivo. Pero el gasto de personal se puede incrementar por más conceptos. Yo he mencionado, por ejemplo, el incremento de efectivos, la contratación de personal. O hay otro tipo de circunstancias que, por ejemplo, incluso también los despidos por la vía de las indemnizaciones van a ser gasto de personal. Eso no va a computar en masa salarial. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que cuando esas personas son altas, por ejemplo, en el año 23, a 31 de diciembre del año 23, esos puestos de trabajo ya están ocupados con carácter indefinido y, por lo tanto, esas personas, esos puestos de trabajo, sí que computarán en el año 24 para verificar si cumplimos o no cumplimos la limitación que para el año 24 pueda establecer la ley respecto del incremento de la masa salarial. Esa es el matiz. Sí, Juan Manuel, se va animando la gente. Para decirle, a ver, paso a... Hay alguna que sí puedo... Bueno, Eva te hace una pregunta que pasar de las antiguas encomiendas de gestión, que Enrique se acordará que discutíamos largo y tendido cuando en mi época municipal, a las atribuciones de funciones, ha comentado iniciar un expediente desde la empresa pública o desde el ayuntamiento. Yo no sé. Sí. Bueno, dejo a ti. Vamos a ver, ese es un proceso que yo personalmente estoy viviendo en este momento en cuatro ayuntamientos, en donde ya se ha tomado conciencia clara de que el encargo no puede ser lo que llene la actividad en este caso, sociedades mercantiles, en los cuatro casos, y por lo tanto que hay que, más que pasar, hay que volver a lo que fue originariamente la razón de ser de esa sociedad. Totalmente de acuerdo contigo, Juan Manuel. Claro, o sea, no se trata de pasar un régimen nuevo, sino volver a lo antiguo en realidad. Lo nuevo o lo que nos habíamos encargado, nos habíamos inventado, entre comillas, todos, es lo que yo he denominado, insisto de broma, la encarguitis. La encarguitis. No es por nada, pero al final el tiempo nos ha dado la razón. Bueno, Es que era absurdo. Vincular la relación entre una sociedad pública y su ayuntamiento a los encargos era hacer la excepción, regla general, pero absurdo. claro. Entonces, vamos a ver. Pero no había otro remedio, Enrique, en aquella época. Bueno, no había otro remedio según quien tuviera delante, porque durante muchísimos ayuntamientos ha seguido la cosa normal y no han tenido esa encarguitis. Eso ha sido una idea de determinados sitios y de determinados puestos. Hay muchos que no se ha hecho así. En Madrid, desde luego, se consiguieron grandes cosas con las encomiendas. Bien, pero te repito, yo he tenido secretarios delante mía que han dicho, pero qué narices si sois una gestión directa de un servicio. ¿Qué encargo a medio grupo? ¿Sabes?
Son para Ya, cosas excepcionales. Es que eso no ha sido un invento nuestro, ha sido una teoría general de mucho tiempo. Pasa que se cambió. Por Pero acabar con la pregunta, Enrique, iniciar un nuevo expediente, he dicho, en el caso de que no esté hecho. Es decir, vamos a ver, la sociedad se crearía en su día para lo que fuera y al crearse se instruyó un expediente. Claro, es un expediente que Ahora no tiene bien, por ¿qué qué ser de ocurre en algunos municipalización. casos? Lo que ocurre es que a lo largo del tiempo se han ido, digamos, asumiendo nuevas responsabilidades, nuevas funciones por la vía del encargo, encargos que han devenido, como yo comentaba antes, estructurales. ¿eh? Entonces, respecto de esas funciones que hasta ahora tenían la cobertura del encargo, sí que haría falta instruir un nuevo expediente, un expediente complementario que diera cobertura a esas actividades que estamos haciendo ya desde hace muchos años con la cobertura únicamente de encargos que se renuevan una y otra vez. Juan Manuel, y eso se podría hacer, por ejemplo, haciéndolo en paralelo al PAI, donde van apareciendo todas esas cosas. Bueno, ahí ya pero cada ¿y cómo secretario llamarías este municipal. expediente, Manuel? ¿Cómo lo ¿eh? llamarías? ¿Cómo lo llamarías? ¿Sería un expediente de gestión? Yo le llamaría, aunque a Enrique no le gusta, Encomienda, es una encomienda yo de le gestión. llamaría expediente de municipalización, pero Es Enrique no. que, pero es que, Joder, no, el concepto municipalización, cuando eso se queda habla muy de feo. sociedades públicas, era cuando había que hacer un expediente específico porque se adoptaba una competencia con exclusividad. Correcto. ¿Sabes? Y entonces eso era una historia. Entonces, toda la vida, claro, es que, ¿qué estamos diciendo? Que sí que es cierto que es Al verdad final, que entonces, es un expediente de gestión directa del artículo 8. un expediente de gestión directa, de determinación de la gestión directa de determinadas competencias municipales que la va a hacer su sociedad y que está dentro de su objeto social. Es un expediente. Yo no utilicé la palabra municipalización, porque el expediente de municipalización te lleva a una comisión, te lleva a una comisión, te lleva a una publicación en el diario oficial, te lleva a un plazo de alegaciones, te lleva a 314 plenos. No, ese es el expediente de municipalización. ¿Por qué? Porque estoy dando una especie de ordenanza. Cuando lo que yo le estoy diciendo es que mi sociedad asuma el encargo, entre comillas, que no el encargo, asuma la función o se le asigna la competencia tal, no tengo por qué montar un expediente de municipalización. Tengo que hacer un expediente como un expediente administrativo donde se deje muy claro que es para esto y se hace y se concreta en esto. Y ya está. Nosotros hemos utilizado mucho la palabra antes, por contraposición a la encomienda, el encargo de gestión. No obstante, estando Es de que era un acuerdo, concepto que usábamos, Enrique, encargo de gestión. sí que es verdad, y ahí, igual que he dicho antes, que estoy precisamente en este proceso en 4 municipios, pues ahí hay diversidad de opiniones. Y hay algún secretario de esos municipios pues, que piensa que hay que hacer una tramitación pues, al estilo de ordenanza. ¿eh? Bueno, la cuestión es que se tramite de una manera o se tramite de otra, se tramita una vez. Se tramita una vez. Y una vez tramitado, lo tenemos tramitado. La pregunta acababa diciendo desde dónde se impulsa este expediente, llamémosle como le llamemos, siempre desde el ayuntamiento. Claro, por lógica. Podrá tener toda la cobertura, nuestra ayuda, todo desde la instrumental, pero esto compete a la Juan Manuel, pero tú sabes también que muchas veces lo hace la propia empresa, se lo lleva al ayuntamiento, el ayuntamiento Bueno, lo tramita. esa es la realidad, Enrique. Mi Tienes consejo razón, es que Juan se haga Manuel. así. Ya, Mi consejo es que se haga así. pero formalmente yo entiendo y coincido que es el Sí, pero ayuntamiento que lo tiene somos un órgano. llevar a pleno, llevar a la Junta de Gobierno, al órgano que Sí, pero sea. eso es lo que se llama asistencia técnica. Y a mí el ayuntamiento me puede decir, en tu función de asistencia técnica, prepárame tú el expediente y yo lo tramitaré. Que es lo que yo en muchas empresas en las que yo estuve en su día y demás, se hacía. Preparábamos todo y se lo llevábamos. El secretario, el interventor hacían los ajustes o los técnicos que querían, pero ya había un documento sobre el que trabajar. Porque si, vamos, mi experiencia es que lo ideal es que lo hagamos nosotros. Vale, pues continúo. Bueno, pregunta aquí Rodríguez. No puede, es que pone una G delante, no sé lo que es. No puede ser directamente a través del presupuesto. Pregunta eso. Aquí dentro detrás de las encomiendas se ha colado, bueno, se ha puesto. No puede ser directamente a través del presupuesto. Es decir, entiendo que su pregunta es
que si esa encomienda de gestión no se puede hacer directamente a través del presupuesto. Me parece que es la traducción. No, en el caso del encargo, yo lo que he comentado es que directamente lo que hacemos es, por la vía del PAIF, el ayuntamiento consignar en su propio presupuesto los créditos necesarios para financiar las actividades que están aprobadas con ese PAIF. No sé si se refiere a Aquí eso. dices, Eva, que nosotros intentamos de Solgata, Eva Bataller, intentamos a través del PAIF y no se aceptó en el ayuntamiento. A ver, es que eso, la No, cuestión es la verdad que es una casuística horrible, porque yo esto, por eso con Enrique lo discutí muchísimos años. Es que cada ayuntamiento es un mundo y cada Y ayuntamiento depende del es capricho. y depende del interventor que esté en su momento, o sea que, no sé, yo creo que es muy difícil generar una contestación objetiva para todos, ¿no? Mi opinión, por lo menos. Yo, Y haría honradamente, otra pregunta que tenemos varias, que si no, estaba lleno de preguntas. A ver, sigo rápido. Sí. Garán dice, respecto a la primera parte con el encargo de gestión de un medio propio, donde el coste salarial se presupuesta por tarifas aprobadas por el órgano del ayuntamiento, en este caso la Junta General, y que éstas cubrirían el coste indirecto del encargo, ¿se podría presupuestar además un 6% de gastos de gestión a favor de la sociedad mercantil? No veo por qué. En mi opinión sí, siempre y cuando Por mi eso opinión también, vamos. esté contemplado en el PAIF, que es el documento, yo creo que fundamental, que va a regular lo que vamos a hacer cada año, y siempre sujeto a liquidación. Sujeto a liquidación. Si es que la cuestión clave está en que los encargos deben estar sujetos a liquidación. Precisamente, y de hecho el Estado lo tiene regulado. Insisto, la Intervención General de la Administración del Estado tiene regulado cómo liquida los encargos de gestión de su sector público. Por lo tanto, el encargo, al configurarse como un mandato, debe de ser neutral desde el punto de vista económico para el mandatario. Así que, obviamente, si la empresa va a tener unos costes indirectos, ¿no?, de gestión de esas actuaciones, pero creo que el lugar donde eso debe de estar reflejado es en el PAIF. Y entonces ya cuenta con toda la legitimidad al ser un documento perfectamente aprobado e integrado, aprobado por el Pleno e integrado por el presupuesto. Sigo, Juan Manuel, que vamos más justos. José Luis Díaz pregunta, hola, ¿es obligatorio que el consejero delegado tenga contrato? Y si continúe, incluso si no tiene remuneración. A mí es que me chirría que un consejero delegado de una sociedad pública no tenga contrato. Vamos, La ley de primero, sociedades de capital dice que tiene que tener un contrato. claro, pero Lo que, también lo una que no no, solo remuneración. tiene que tener un Pero, contrato, tiene que aprobarlo y ser anejo al acta. sí, pero ya, porque, mira, Enrique, hay, pero hay la segunda alguna. pregunta, incluso si no tiene remuneración. Sí, sí, porque aunque Eso no tenga parece raro, vamos, que remuneración, un consejero de delegado hecho, no de tenga hecho, remuneración. hay No habla una. de remuneración, la No, ley, no, no, habla de no os puedo contrato. dar ahora la referencia, pero hay creo una resolución de la Dirección General de Registro y Notariado, ahora creo que se llama de Fe Pública, ¿no? Seguridad Eh, jurídica y fe pública registral. eso es. Precisamente por este tema, al final lo que dice la resolución es no tiene regulación, pero hay que regular otros aspectos. Hay que regular qué va a hacer el consejero delegado. Hay que regular si tiene indemnización cuando finaliza esa relación. Hay que regular otros aspectos aparte de la retribución. Otra cosa diferente es que se tenga o no que inscribir, si no tiene remuneración, en el registro mercantil. ¿Eh? Hombre, yo Eh, entiendo que sí, para que produzca efecto respecto de terceros, pues para mí entonces, es indiferente que tenga una remuneración, pues vamos. tú eres el que más sabe de eso, Fernando. No, Totalmente de total acuerdo. inscripción. Y me chirría que una sociedad de capital, que evidentemente la finalidad es mercantil, que haya un consejero delegado sin remuneración. Pero bueno, debe ser que lo hay. No, pues sí, ahí sí que te tengo que decir que la mayoría de las que yo conozco públicas no tienen remuneración. No tiene Ah, no tienen remuneración. remuneración. No, ¿Y de qué viven? no, pues muchas veces No, son concejales, los consejeros de Ah, son bueno, concejales, concejales, bien. Vale, vale, concejales, vale. por claro, hecho se puede. Bueno, bien, si que es tienen concejal ya no digo nada. asistencia, No, 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 tienen Enrique, no. asistencia plenos, tienen dedicación No, que si exclusiva. es concejal, pero yo no estaba pensando en que fuese concejal. Vale. Sigo. Joan Badía, de Bimusa, pregunta, siendo el encargo de gestión un mandato, ¿cómo es que hay ayuntamientos que en el encargo hacen que la empresa deba hacerse cargo del impuesto municipal derivado de la gestión a realizar?
Entiendo que Joan se referirá a la gestión del cobro de los impuestos, nunca a la titularidad de los impuestos, obviamente. No, dice que si generas un impuesto, me imagino que será una licencia de obras, un ICIO, una cosa de esa. De todas las maneras, al final, si es un mandato y hay un principio jurídico, creo que es el 1713 del Código Civil, que dice que el mandatario tiene que quedar indemne del mandato, bueno, si yo lo tengo que pagar no pasa nada, siempre que luego me lo incluyas tú dentro de la tarifa o me lo incluyas dentro del dinero que me tienes que pagar para el indemnizarme. encargo puede tener diferentes fuentes de financiación, no necesariamente tiene por qué ser únicamente con cargo a créditos en el presupuesto de gastos del ayuntamiento. Es decir, nos pueden decir, pero al final realmente si hacemos una gestión de cobro de un impuesto, de una tasa, de lo que sea, no deja de ser más que una gestión de cobro. Es decir, no somos titulares de ese ingreso. A lo mejor de un precio público, o no lo sé, de Me una prestación refería a patrimonial lo, pública, de una prestación patrimonial de carácter público no tributario, sí podríamos ser titulares, ¿eh? Y podría ser uno de las contrapartidas del encargo, ¿eh? no, me refería a lo que decía Enrique, ¿eh? Es decir, a los impuestos a un ICIO, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, te hacen un encargo de hay que adecuar, yo qué sé, 2 locales para una asociación de vecinos. Y claro, tú haces el proyecto, tú haces el encargo, ¿no? Que es en definitiva, y tienes que pagar el ICIO y tienes que pagar, ¿sabes? Es como una cosa, un absurdo, Ah, ¿no? tú Yo creo, tienes que pagar el ICIO. sí, Claro, sí, es una absurdidad. Yo creo que Ya. porque al final, Joan, Ah, vale, vale, vale. tú no pitarás. Ya, ¿Sabes ya, el ya. chiste, no? Tú no pitarás. Hombre, Sí, es un poco absurdo, pero hacerse es que, Bueno, trampas al Enrique, solitario. no, llevamos pero un es que poco contrarreloj que hay muchas preguntas. llego a la De conclusión de que Manuel, haya, perdón, Joan. Sí. no, que llego a la conclusión muchas veces que hay los funcionarios que te hacen el encargo desconocen la naturaleza jurídica del mandato, ya está. No sé. Ya. Vale, claro. sigo. De Manuel, de nuevo a todos, existen sentencias que indican que no debe computarse las indemnizaciones por despido en la relación laboral ordinaria en los años que ha habido un desempeño con contrato de alta dirección. ¿En qué situación quedan las personas que cuando terminan su contrato de alta dirección vuelven al contrato laboral que estaba en suspenso y que tampoco reciben indemnización por la extinción de la alta dirección? Pues Sí, yo creo que sí. quedan cobrando su contrato nuevo. Si no hay indemnización, pues ¿qué vamos a hacer? Sí, La alta dirección precisamente no la tiene, sí, salvo que esté pactada. se reanuda la relación laboral ordinaria. Creo Claro. que hay alguna, me suena que recordar de una sentencia del TSJ de Madrid hablando de ese tema precisamente y, y se vuelve a la relación laboral ordinaria. Lo que ocurre es que creo recordar precisamente respecto de esa sentencia que la antigüedad se computa teniendo en cuenta el periodo de servicios prestados En bajo la cualquier modalidad de alta categoría. dirección, ¿eh? En Bueno. cualquier categoría, te valen los dos, sí. Bueno, sí, para computar la antigüedad, sí. Sí. Aunque no has tocado directamente, pregunta Mamen Díaz, el tema del cálculo del 80% del artículo 32 de la ley del contrato del sector público. Para que una entidad pueda ser considerada como medio propio, ¿puedes comentar la interpretación de la circular conjunta de 16 de mayo del 23 de la Abogacía General del Estado del Instituto General de Administración Sí. A ver, Empresarial? esa pregunta nos daría para un ratito más. Pues Bueno, quedan tres, Juanma. muy por encima. Hubo una circular, que recordaréis, del año creo que es 18, y luego tenemos esta nueva circular. Esta nueva circular incorpora algún criterio adicional bastante interesante, ¿eh? Y desde mi punto de vista, aparte de lo que he comentado de determinar claramente la accesoriedad del encargo respecto a la función principal, es que uno de los criterios más interesantes es que el cálculo del 80%, atención porque lo que voy a decir, a algunos les va a sonar a chino, es mi interpretación de la circular, se hace sin tener en cuenta la función principal, precisamente, ¿eh? Y por lo tanto, si la función principal es el 90% de nuestra actividad, estaríamos hablando del 80% del 10% restante, ¿eh? Así es como entiendo que hay que interpretar esta nueva circular, pero es un tema que sí que da para más, ¿eh? Da para más. Sí, incluso Patricia de Seras
Juanma dice, pregunta lo mismo, en la siguiente pregunta la damos por contestada, salvo que Patricia quiera intervenir y decir algo, ¿no? Pero más o menos te pregunta lo mismo. José Antonio Santander, que era el que preguntaba, yo creo, lo del consejero delegado, claro, dice, si la figura del consejero delegado se le da al concejal de vivienda, a su vez vicepresidente del consejo. Bueno, no pasa nada, da lo mismo, consejero delegado, vicepresidente del consejo y concejal de vivienda. No pasa absolutamente nada. Lo lógico entonces que el presidente sea el alcalde, me imagino. Pero bueno, y llegarán a todos, ¿se podría llevar a cabo una municipalización, gestión directa de una actividad que no es la principal de la empresa municipal? Entiéndase principal la que se creó, para la que se creó la empresa inicialmente, que con la crisis del 8 se modificaron los estatutos de la sociedad para poder acoger Esa actividad principal sí está en el objeto, desde mi punto de vista. Porque si se modificó el objeto, algo se justificaría luego. No afecta. Si está en el objeto, para mí es la actividad principal, fundamental. Solo que si es algo que es totalmente novedoso, tendrás que justificarlo también, como cualquier cosa. Y luego José Antonio, por último, de Santander, es lo que decías tú, Enrique, lo decía Juanma, en mi sociedad nunca se le ha hecho contrato al concejal que hace las funciones de consejero delegado. Claro, es lo que decíais vosotros, pero si el consejero delegado no es concejal, lo lógico es que sí tenga un contrato y remunerado, vamos, si no... Yo creo que aunque sea concejal, sea lo que sea, tiene que haber un contrato. No, pero remunerado, Enrique, es decir... No, aunque no sea remunerado y aunque no sea de ninguna... O sea, si no es concejal, yo creo que hay si que no es remunerar. remunerado, oye, Enrique, si no es remunerado, haría pensar muy mal, porque sería que se lo lleva por algún lado. Yo entiendo Por que el eso, consejero... yo creo que en cualquier caso hay que hacer un contrato. Y si no es concejal o cobre por otro lado, pues debe tener una remuneración. Con más razón. Pero si es concejal hay que hacer un contrato, aunque no sea remunerado. Y si es no concejal y no remunerado, para que por lo menos se vea claro. Yo también lo veo así. Pues no hay más. Dar las gracias a todos. Creo que vamos en hora muy bien, 13:58. Perfecto. A ver, hay última. Dice, me refiero a una nueva actividad a raíz de esa modificación del objeto. Hombre, cuando tú le encargas algo, siempre tendrás que justificar qué es más, que lo que te dice el artículo 85, que es que es más conveniente para la propia administración. Eso siempre lo tienes que justificar. Cualquier decisión tiene que estar suficientemente justificada, y más el que se le encargue algo nuevo a la sociedad, claro. Le encargue o se le adjudique como competencia. Yo entiendo que siempre se tiene que justificar. Pues oye, concluimos. Son de todas maneras, si quieres, llámame G. Garán y hablamos. Perfecto. Vuelvo a repetir lo mismo. Mi teléfono también lo tiene Enrique, Ana o Eva, a disposición para cualquier cosa que queráis. Muchas gracias, Juan Manuel. Creo que acabamos tanto para ti como para mí en hora, para poder llegar a las 2:15 a un sitio que tengo que llegar aquí. Y gracias a Enrique, gracias a Ana, gracias a Eva, gracias a todos, evidentemente, por su asistencia a esta segunda ponencia. Y si no me equivoco, Enrique, la siguiente es el día 16 a las 12:30. Y ahí nos veremos de nuevo. Perfecto, pues gracias a todos. Hasta luego a todos.